Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de ibertaludo.es. Vamos a hablar del circuito astable. Astable es en inglés, quiere decir oscilador o intermitente. Astable es lo mismo que oscilador o intermitente. Entonces utilizaremos puertas lógicas y para explicar cómo funciona el cambio de las puertas lógicas, antes repasaremos la carga y descarga de un condensador. El astable funcionará con la carga y descarga de un condensador. Sabemos que la carga y descarga es variable en el tiempo y esto es lo que permitirá hacer un ciclo en el astable, el intermitente. Astable, RC Network, recuerda, es un circuito en el que hay una resistencia y un condensador. Sabemos que el condensador se carga y bloquea la corriente continua una vez está cargado. Podemos decir que es una pila con voltaje variable, se carga y se descarga. Y cambio, si no hubiera resistencia, se carga inmediatamente y entonces ya no hay variación en el tiempo. Utilizaremos el condensador como medidor de tiempo, ya que cuando el condensador se carga a través de una resistencia, tarda un tiempo en cargarse o descargarse. Tenemos aquí un circuito con 9 voltios, una resistencia del condensador en serie, y entonces si esto está conectado, bueno, primero lo desconectamos, pongamos primero está desconectado, si está aquí no pasa nada porque este circuito no tiene corriente, entonces en el momento cero el interruptor lo pongo aquí y lo que sucede es que la corriente de positivo a negativo pasa a través de las resistencias, cierro el circuito y carga el condensador. ¿Qué va pasando aquí? Esto el condensador al principio está cargado. Si pongo el voltímetro aquí para medir el voltaje entre los dos extremos del condensador, me da 0. O sea, es como si fuera un cable. No hay diferencia. Esto estaría a, bueno, cuando esto está abierto, unido al polo negativo, estaría a 0 voltios. El momento en que yo cierro, esto pasa la corriente y se va cargando. ¿Qué le pasa al condensador? Pues el condensador lo voy a dejar aquí, está a 0 voltios y se va a ir cargando con el tiempo. 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. Esto aquí se va cargando y llegará un momento en que llegue esto a los 9 voltios, que es la corriente que hay aquí, y se parará. ¿Por qué se para? La corriente sabemos que va de más voltaje a menos voltaje, de voltaje más a voltaje menos. Si aquí tengo 9 voltios y esto lo voy cargando y el momento que tenga 9 voltios tendré 9 voltios aquí, este sería el polo positivo de la pila y el condensador viene a ser una pila en oposición porque el voltaje positivo está aquí, aquí tengo 9 voltios y tengo 9 voltios, no pasa corriente. O sea, tenemos esto, que esto cuando se vaya cargando irá aumentando el voltaje y cuando haya 9 voltios se cortará. Por eso deja pasar la corriente, se carga y bloquea la corriente continua. Más cosas del condensador. Entonces, vamos a ver cuál es la intensidad que pasa. Hacemos ¿Qué intensidad pasa por aquí? Bueno, pues sabemos que la intensidad es voltaje entre resistencia, ley de Ohm. ¿Cuál es el voltaje? Cuando el condensador está cargado, esto está a 0 voltios. Ya que hay 9, pues me pasan 9 voltios. Vamos a suponer que resistencia es 1K. Pues 9 entre 1K igual a 9 miliamperios. O sea, cuando empieza a cargarse pasan 9 miliamperios y se va cargando. ¿Qué pasa cuando esto se ha cargado ya y está cargado a, por ejemplo, un 2 a 3 voltios? En el momento que aquí tengo 3 voltios, ¿cuál será la intensidad? Pues la intensidad será voltaje inicial menos voltaje final, 9 voltios menos 3 voltios que hay aquí. Esto cuando se ha cargado, es mucho que es una pila variable que se va cargando en sentido contrario, 9 menos 3 partido por 1K igual a 6 miliamperios. ¿Qué pasa cuando tengo ya cargado a 5 voltios? Esto sería por la intensidad 0, la inicial, intensidad cuando aquí hay 3 voltios, intensidad cuando hay 5 voltios, pues 9 menos 5 partido por 1K igual a 4 miliamperios. ¿Qué le pasa aquí a la corriente? Primero pasan 9, luego pasan 6 y luego pasan 4. Cada vez se carga el condensador, pero más lentamente. Al principio se carga muy rápido, luego menos y cada vez menos. A medida que va habiendo más voltaje aquí, pasa menos intensidad y el condensador se carga. El condensador no se carga linealmente. El
condensador se cargaría linealmente como esta raya si la corriente fuera continua. Pero veo que primero hay mucha y luego hay menos. Entonces al principio se cargará mucho y luego se cargará menos hasta llegar a los 9 voltios. Eso es lo que tengo aquí en este esquema. Aquí en el momento en que yo conecto el interruptor, cierro el circuito, se empieza a cargar. Y vemos que lo que decía antes, si estos son los 9 voltios, que está totalmente cargado, no es lineal, siempre la misma intensidad de corriente iría cargándolo poco a poco igual, sino que primero se carga mucho y luego cada vez se va cargando menos. Aquí hemos dicho que pasan 9 miliamperios, luego pasan 6 miliamperios, luego 4 miliamperios y al final, pues como pasan 2 miliamperios, 1 miliamperio, pues se carga mucho más lentamente. Aquí se carga 9 veces más rápido que aquí. Pero esta es la carga de la curva de carga de un condensador. Curva de carga de un condensador. ¿Qué tipo de figura geométrica es? Esto es una curva exponencial, que es lo que tenemos aquí. Exponencial significa que el exponente o la incógnita, la variable está en el exponente. T es el tiempo de carga que está aquí, exponencial, la variable, en este caso T, está en el exponente. Vemos que nos dice la fórmula de carga condensador. Voltaje a través del condensador. Volvemos a dibujar aquí el condensador que teníamos aquí. Y entonces pongo un voltímetro. Aquí más y aquí menos. Esto unido a tierra, el de antes. Hemos dicho que a medida que pasa la corriente se va a ir cargando esto positivamente aquí. Pasa la corriente y se va cargando. Primero 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Voltaje a través del condensador, lo que indica este voltímetro si está puesto así, igual a V siendo V el voltaje de la pila. Voltaje de la pila o voltaje máximo. En el caso nosotros hemos supuesto 9 miliamperios. Vamos a poner voltaje en el condensador será 9 voltios por 1 miliamperios por 1, que sería el total cuando esté, menos E, el número E, el neperiano, elevado a menos T, que es el tiempo que ha transcurrido 1 segundo, 2 segundos o milisegundos, partido por RC. ¿Qué es RC? RC es esto de aquí, es la constante de carga. Que es igual a multiplicación de la resistencia por el condensador. Aquí tenemos el condensador con su capacidad en faradios y la resistencia que venía en el circuito aquí. Tenemos resistencia. O sea, el tiempo o constante de carga será resistencia por condensador. Resistencia, por suponer que tengo 1 mega. Condensador, 1 faradio, 1 microfaradio. Pues entonces esto me quedará, el tiempo constante de carga dará en, aquí tengo las unidades, cuando es mega ohmios, microfaradios dan segundos, pues 1 por 1, 1 segundo. Si fuera kiloohmios, por ejemplo tuviera 40 kiloohmios, 47K, que es la habitual, tengo uno de 47K, vamos a poner que tengo 10 microfaradios, el condensador, por 47 por 10 da 470, pero esto como es kiloohmios y microfaradios da milisegundos, 470 milisegundos. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí cuando en los distintos tiempos. Para eso cogemos esta ecuación y la vamos a ir poniendo aquí. Bueno, lo tenemos ya en la siguiente página. Tengo, no, esta ecuación no. Copio la ecuación esta. Y la ponemos aquí. Y esto ahora lo separo para luego explicar. Este me dice el voltaje que hay en el condensador. Esto de aquí me está mirando el voltaje en el condensador en voltios. Y esto es el tiempo. Vamos a ver qué pasa cuando el tiempo es igual a RC. Hemos dicho antes que RC era la constante de carga. En este caso teníamos aquí 1 segundo si eran megas y microfaradios o 470 milisegundos si es K y microfaradios. Supongamos entonces ahora que tengo yo tiempo RC, lo que sea, 2 milisegundos, por decir un tiempo. ¿Qué es lo que sucede cuando haya pasado un tiempo igual a RC? ¿Qué le pasa a esta ecuación? Pues bueno, VC será voltaje por 1 menos
E elevado al tiempo. ¿Qué tiempo he dicho que ha pasado RC? Por lo tanto será menos RC partido por RC. Cuando el tiempo sea igual a RC, si estos milisegundos pasan los 2 milisegundos, esto me quedará menos 1. Me quedará V, voltaje total, por 1 menos E elevado a la menos 1. E elevado a menos 1. Vemos que esto da E elevado a menos 1 es 0,37, cogemos la calculadora y esto da 0,63. 1 menos 0,37, 0,63. Por lo tanto, el voltaje del condensador será 0,63 veces el voltaje que estamos aplicando. ¿Qué es esto? El 63% del voltaje total, que a la vez es 2 tercios. Dimos 2 entre 3 nos da un 63%. ¿Qué pasa cuando el voltaje en el condensador, cuando llevo un tiempo de 2 RCs? Pues el voltaje será 1 menos E elevado, el tiempo ahora digo es el doble, menos 2 RC partido por RC, igual a V por 1 menos E ahora es a la menos 2. RC y RC se simplifica, o a la menos 2. Y esto me da, si lo hacemos con el 2, cojo la calculadora, 2 menos E a la X. Tengo aquí, me falta el E, pues bueno, no lo calculo porque aquí no me sale, tengo solo el logaritmo inverso, el logaritmo meridiano es a la X, 0,13. Ahora aquí me sale que esto vale 0,13. Entonces aquí pongo 0,13 y menos 1 igual a 86,4, 86%. Esto dará 86% de carga. Y así lo vamos a hacer. Llegará un momento, VC igual a V por 1 menos. ¿Qué pasa cuando el tiempo de carga es 5 veces RC? Cuando el tiempo es 5 veces tau, que es RC, me queda E elevado a menos 5 RC partido por RC se va. Y esto me queda, hacemos los mismos cálculos que antes y me da un 99,8%. 99, bueno, propiamente me da 0,998 del voltaje total, o sea, está cargado casi el 100%. Podemos decir que a las 5 veces la constante de carga es este punto. Aquí tenemos dibujado el esquema, esto es la constante de carga. Vamos a suponer que es estos 2 milisegundos. Pues a los 2 milisegundos, que es el producto de RC, pues se ha cargado el 63%. ¿Cuánto se carga a los 4 milisegundos? Que es 2 constantes de carga. Pues vemos que es el 63% de lo que queda, que sería este 86% de carga. 63 más esto de aquí, esto estaría en el 86%. Y así cada vez más, y llega un momento en a los 5, 2, esto es 3, esto es 4 y esto es 5 constantes de carga. A partir de aquí, cuando el tiempo es 5 veces la constante de carga o 5 veces tau, que podemos decir que el condensador está completamente cargado. Descargo un condensador. Ahora tengo el condensador completamente cargado. Aquí tengo esto más, y aquí tengo 9 voltios. La corriente ya no pasa, está bloqueado porque de más 9 a más 9 no hay diferencia potencial y por aquí no pasa la corriente. Esto en el fondo podemos dibujarlo. Aquí tendría esto de aquí, podría dibujarlo con una pila así, positivo o negativo. Y aquí en cambio tengo otra en oposición, positivo o negativo, que es el condensador, que hace que aquí no pase corriente porque el voltaje es 9 voltios aquí y 9 voltios aquí. Esto cuando está conectado aquí. ¿Qué pasa ahora si yo cojo el interruptor y lo cambio aquí? Entonces quito esto de aquí y ahora lo paso aquí. Aquí dejamos. Y ahora que tengo 9 voltios aquí positivo, este circuito está cerrado. Aquí tengo positivo y aquí negativo, si el circuito está cerrado, y aquí tengo más voltaje que aquí, pues lo que hace el circuito es pasar corriente. Esto hemos dicho que es como una pila, 9 voltios aquí, ahora tengo 9 voltios aquí, y el circuito está invertido. Ahora lo que tengo aquí es 9 voltios, aquí tengo la resistencia, y el circuito así que vuelve. Este sería este circuito de aquí. Ahora la corriente irá además a descargarse en sentido tradicional hasta aquí.
la corriente irá por aquí. Antes que la pasaba la corriente era en este sentido y ahora en cambio irá en dirección contraria. O sea, cuando se carga un condensador la corriente va en un sentido, cuando se descarga va, en este caso, en dirección contraria. ¿Qué le sucede aquí? Pues pasará lo mismo que antes. A medida que esto... El problema es que aquí el 9 voltios no es fijo, sino que el 9 voltios es variable y se irá descargando. 9 voltios, 8 voltios, 7 voltios, 6 voltios, 5 voltios, se irá descargando. A medida que se vaya descargando, la intensidad que pasa va disminuyendo. Al principio, 9 voltios entre 1K da 9 miliamperios. Cuando llevemos 6 voltios, a que se haya descargado de 9 a 6, 6 voltios entre 1K pasan a 6 miliamperios. Igual que antes, primero pasa mucha corriente y luego pasa poca. Hemos dicho antes que entonces esto es 9 voltios y en principio si fuera lineal se iría descargando 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 y 0. Esto es fuera lineal, que cada vez pasa la misma corriente. Pero al principio pasa mucho, entonces lo que hace es descargarse más rápido. En realidad, o en verde, se descarga un primero muy rápido y luego menos. Al final se ha descargado totalmente, pero esto es una curva también exponencial, contraria a la otra. ¿Qué es lo...? Bueno, no hace falta ya aquí ahora hacer números, que lo tengo es la descarga del condensador. Vemos que cuando pasa el tiempo igual a la constante de carga, antes se ha cargado un 63%, ahora se descarga un 63%. En 2 tiempos de carga se vuelve a descargar, 63% es de lo que queda, ¿eh? Ya luego un 63% siempre se descarga, un 63% de lo que queda. Esto es una constante de carga, 2, 3, 4 y a la 5 ya está descargado casi o completamente. Podemos considerar cuando el tiempo igual a 5 tau está completamente descargado. La misma curva exponencial pero en sentido opuesto. Y ahora lo que nos queda es, tenemos aquí la carga y descarga del condensador que hemos visto, carga de un condensador y descarga de un condensador. Entonces vamos a hacer aquí en la carga de un condensador, voy a copiar la página, insertamos nueva página, aquí me quedo ahora con, borramos, dejamos esto aquí, la fórmula sí que me interesa y ahora borro todo esto. Vamos ahora a calcular, aquí hemos calculado el tiempo que se carga un condensador desde 0 hasta que esta máxima carga que es igual al voltaje que hay, que suministramos. Entonces, pero ahora vamos a suponer que quiero un condensador, que lo quiero cargar desde un voltaje 1 a un voltaje 2. Intermedio, lógicamente, entre el que hemos visto de ahora, entre el 0 y el 9, si está a 0 voltios y el máximo es 9 voltios, pongamos que esto es 2 voltios y esto es 5 voltios. Queremos cargarlo de 2 a 5 o de 5 a 7. ¿Cuánto tarda en cargarse? Entonces, lo que tenemos una fórmula que no vamos a decir que es esta. El tiempo que un condensador se carga desde un voltaje 1, que sería este de aquí, a un voltaje 2 será esta fórmula. En este caso tendríamos que el tiempo que se carga será RC. Hemos dicho antes, por ejemplo, que RC podría ser 2 milisegundos. El producto de R de la resistencia por la condensador. Por logaritmo neperiano de V, voltaje total de carga, 9 voltios. 9 menos V1, V1 es 2 voltios. Partido por voltaje total menos V2, el voltaje al que se carga, que es 5. Bueno, esta fórmula se deduce a partir de esta, elaborando los cálculos haciendo entre dos puntos. Y entonces, ¿qué me queda aquí? Bueno, el 2 milisegundos lo voy a quitar, lo voy a poner en general. Tiempo de carga desde el voltaje 1 al voltaje 2 será RC por logaritmo neperiano de 7 entre 9 menos 5. 9 menos 5 es 4. Entonces cogemos la calculadora, 7 entre 4, 7 entre 4 igual a logaritmo neperiano, 0,56. Esto me da 0,56 por RC. Antes sabíamos que
el 63% se carga la mitad, el 63% era, no, perdón, en una constante de carga se carga el 63%, pues aquí en 0,56 de la constante de carga pasa de 2 a 5 voltios, o sea, el tiempo que pasa de 2 voltios, que esto es de aquí. Aquí lo podríamos hacer en la gráfica. Aquí está 2 voltios y el 5 estaría aquí. Pues el tiempo que va de aquí a aquí, esto es el tiempo que hemos medido ahora, tiempo de aquí a aquí, esto de aquí tiene que ser 0,56, será 0,56 de el producto de la constante de carga. Constante de carga, en el caso en este tiempo, sería esta fracción de aquí. Vemos que es un poco menos. En una constante de carga se carga un 63%, por aquí menos tiempo se cargará, pasará de 2 a 5 voltios. Hay un dato interesante, que es lo que utilizaremos cuando estamos viendo puertas lógicas. Veremos una puerta lógica que tiene una puerta NOT, hay un umbral alto y un umbral bajo. Y luego están las puertas NOT Smith-Trigger. Aquí el bajo será cuando esto esté a menos del 0,5 del voltaje total. Y cuando esté a más del 0,5 del voltaje total será alto. En este caso, si 9 voltios es el voltaje, pues cuando tenga la mitad del voltaje, o sea, menos de 4,5 estará bajo, y si está más de 4,5 voltios detectará alto aquí. En el Smith Trigger no sabemos que esto estará abajo cuando es menos del 33% o más del 66%. Menos del 33% detectará bajo y más del 60% detectará alto. Y en medio de la zona de estéresis que no detecta cambio. Entonces yo quiero saber el punto medio de cuando llegará a la mitad, cuando subirá el voltaje. Entonces yo lo que tengo que esto me cambiará cuando pase del 0,5 del voltaje total. Pues voy a calcular el 0,5 del voltaje total. T será RC, la constante, que dependerá de cada circuito. Por el logaritmo weberiano, si tengo 9 voltios, el voltaje medio es 4,5. Entonces pongo 9 menos 4,5, que es el voltaje medio. Y entonces el voltaje va de 0 a 4,5 voltios. Ahora quiero calcular cuándo pasa de 0 a 4,5 voltios, que es la mitad del voltaje máximo. Pues quiero calcular cuál es este tiempo, de aquí a aquí. Entonces me queda RC, logaritmo neperiano de 9 menos 4,5. No, perdón, aquí es V1 partido por V2. V1 es 0. Aquí me he equivocado esto. Aquí el voltaje pasa de 2 a 5 y aquí pasa de 0 a 4,5. Entonces esto me queda logaritmo neperiano de 9 menos 4,5 queda 4,5, la mitad. 9 entre 4,5 es logaritmo neperiano de 2. Cogemos la calculadora, 0,2 logaritmo neperiano igual a 0,69. Esto da 0,69 RC. Este dato es importante porque es el tiempo half charge time, tiempo de media carga. ¿Cuánto tarda el condensador en cargarse hasta la mitad? Pues 0,69 de la constante de carga. Esto de aquí, el tiempo que va del 0 a media carga es 0,69 RC. Y lo mismo podemos decir en la descarga. Veremos que en la descarga del condensador, el tiempo de descarga del condensador, a ver, aquí tengo la relación de la descarga entre un voltaje 1 y voltaje 2. Entonces tengo aquí voltaje 1, 9 voltios, quiero llegar al voltaje 2, que era 4,5 voltios. Aquí esto estará en alto y cuando baje de la mitad pasará a detectar bajo la puerta lógica. ¿Cuánto tarda en llegar a V2? Pues vuelvo a hacer lo mismo que antes. El tiempo será la constante de carga RC por el logaritmo weberiano. V1 voltaje inicial 9, V2 voltaje final 4,5. Y nos queda lo mismo que antes. RC, logaritmo weberiano de 2, que es 0,69 RC. O sea, tarda lo mismo en cargarse de 0 a 4,5 voltios que en descargarse de 9,5 voltios a 4,5 voltios. Los dos son 0,69. ¿Cuál será el periodo de un ciclo completo de carga y descarga? Pues la suma de los dos. 0,69 RC
más 0,69 RC, uno se carga y otro se descarga, y 0,69 por 2, 0,69 por 2, igual a 1,38 RC. Aunque esto que he hecho tampoco va a ser muy útil porque uno es de 0 a 4,5 y otro es de 9,5 a 4,5. Nos quedamos que el tiempo de carga o descarga, el medio tiempo de la carga media de un condensador será 0,69 veces RC.